Hello, good day to all. My name is Cindy Paola Muñoz Martinez. I'm from San Agustin, Huila. I'm a student of a bachelor's degree in foreign languages with emphasis on English. And thank you for watching this video. Ok, ahora vamos a empezar a explicar este ejercicio. En el primer ejercicio tenemos proposiciones y tablas de verdad. Aquí nos dan la explicación del primer ejercicio. La descripción, perdón, del primer ejercicio. Tenemos las proposiciones y la proposición compuesta, que es la que está aquí. Entonces nos dice, P, la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. Q, las personas tienen el control sobre sus datos personales. Y R, las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Entonces, para el desarrollo de este punto, nos piden que expresemos esta proposición compuesta en un lenguaje natural, que es el que tenemos aquí. Entonces, según esta proposición, la podríamos leer así. Si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales, entonces, o las personas no tienen control sobre sus datos personales o las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Esa sería la expresión en lenguaje natural de esta proposición. Después nos piden realizar esta tabla manual. Para realizar esta tabla manual, primero tenemos que identificar las variables que tenemos aquí. Tenemos las proposiciones, serían las tres variables iniciales para poder generar la tabla. Entonces aquí tenemos P, Q y R. Después de identificar las variables principales iniciales, vamos a ver las combinaciones de estas, que tendríamos P conjunción Q. La pondríamos aquí. Tenemos la negación de Q, la ponemos en otra columna, y la negación de Q, disyunción R. Y como tal, toda la proposición también vendría siendo, porque es el resultado, la conclusión de todo. Entonces, para ver cuántas combinaciones podemos sacar aquí, tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos valores pueden ser dos opciones, verdadero o falso. Cada una de ellas puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Entonces, para sacar el número de combinaciones utilicé una fórmula pequeña que dice así: el número de combinaciones es igual a 2 porque los valores pueden ser 2, verdadero o falso en cada una. 2 elevado al número de proposiciones que tenemos. Entonces, si aquí tenemos 3 proposiciones, hacemos la conversión. Entonces, el número de combinaciones es 2 elevado a la 3, eso nos da 8. Entonces, por eso tenemos aquí 8 posibles combinaciones. Verdaderos y falsos. Verdaderas y falsas. Hacemos la combinación. Verdaderas y falsas. Ya teniendo claro estas 3 columnas, vamos a seguir con la siguiente. Aquí tenemos esto que es una conjunción donde nos dice que para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces vemos P y Q es verdadera. Entonces esta conjunción es verdadera. Aquí tenemos verdadera, verdadera, verdadera. Aquí tenemos verdadera, falsa, entonces es falsa. Aquí verdadera, falsa, falsa. Y aquí todas son falsa, falsa, verdadera, falsa, 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 falsa. Entonces todas las demás son falsas. Tenemos solamente estas dos primeras verdaderas, ya que aquí
son verdaderas ambas. Seguimos con la negación de Q. La negación de Q, la negación es invertir el valor. Entonces tenemos aquí Q, verdadero, entonces aquí es falso. Verdadero, la negación, falsa. Falsa, la negación verdadera. Falsa, la negación verdadera. Y así hacemos sucesivamente. Invertimos este valor. Seguimos acá. La negación de Q o, esto es una disyunción, o R. Entonces tenemos aquí la negación de Q, que ya la tenemos, y tenemos R. La disyunción nos dice que para que sea verdadera es suficiente con que una nomás sea verdadera. Entonces veamos negación de Q y R. Falsa, verdadera, verdadera, porque aquí tenemos un valor verdadero. Aquí falso, falso, entonces es falsa. Y verdadera, verdadera, verdadera. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y falso y verdadero, verdadero. Listo, ya teniendo todo esto resuelto, ya podemos resolver esta composición compuesta, preposición compuesta. Aquí nos dice que hay una implicación, que si esta, entonces implica esta. ¿Esto qué dice? Para que una implicación sea falsa, esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. Para que sea falsa, esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. Entonces, de resto, todas son verdaderas. Solamente se cumple eso, que para que sea falsa esta implicación, esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. Solamente para que sea falsa. De resto, todas las combinaciones son verdaderas. Entonces, P conjunción Q, verdadera. Negación de Q, disyunción R, verdadera. Esto es verdadero. P conjunción Q, verdadera. Negación de Q con disyunción R es falsa. Miren, aquí se cumple. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, solamente aquí podemos decir que es falsa. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero. El resto todas son verdaderas. La única que tenemos aquí que es falsa es esta porque se cumple eso. Que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí, solamente aquí es falsa. Listo, entonces nos piden que veamos, según la tabla de verdad, si esta composición compuesta es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, tautología significa que los valores de verdad son siempre verdaderos, siempre. La contingencia nos dice que los valores pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y la contradicción nos dice que siempre tiene que ser verdadera. Que siempre tiene que ser falsa. Entonces, como vemos aquí hay valores verdaderos y falsos, entonces significa que esto es una contingencia, ya que no siempre es falso y no siempre es verdadero. Bueno, aquí quedamos. Agradezco mucho su atención. Feliz día.